Gracias, Luis. Gracias, Luis. Muchas gracias, doctor Luchito. Perfecto. Ahora, para la parte final, estamos con la conferencia del doctor Salazar Iván. Ya él fue presentado y solo nos queda seguir diciendo que la parte de él será el manejo de la neuralgia mediante un manejo intervencionista. Bienvenido, doctor Iván. Siga, por favor. Buenos días con todos. Muchísimas gracias, doctor Martínez, por la amable presentación. No sé si me confirman que se escuche bien nada más. Sí, sí, se escucha. Perfecto. Sí, se lo escuchó. Entonces, la siguiente, por favor. El doctor Martínez va a ser muy amable en ayudarme a pasar las diapositivas porque no tengo control de la máquina. Bueno, dentro del intervencionismo, ¿por qué es importante? Pues porque hasta la mitad de los pacientes con neuralgia del trigémino experimentarán un control insuficiente del tratamiento farmacológico. Entonces, ahí es cuando entramos los intervencionistas y pues en primera línea, yo en honor al tiempo y a ser muy precisos en lo que queremos transmitir, vamos directamente a lo que nosotros hacemos, pues que son los bloqueos diagnósticos, pronósticos en primera instancia, que nos sirven para saber si es que un paciente va a responder bien a un tratamiento más a largo plazo, que en lo que respecta a nuestra área de acción nos debamos enfocar en la radiofrecuencia. Hay otras alternativas, pero lo que más evidencia tiene, lo que nosotros hacemos y lo que nos apasiona, pues es esto, y por eso vamos a enfocarnos la charla para allá. Con los bloqueos, pues no existen pautas formales para los agentes que se utilizan en la inyección, solamente hay consenso de los expertos y la preferencia del intervencionista. En este sentido, lo que más se utiliza pues es la lidocaína al 1 o al 2% y la bupivacaína al 0.25 o 0.5%. Los esteroides no se utilizan de forma universal, pero sabemos que reducen la inflamación, estabilizan la membrana y también hay una inhibición irreversible de la transmisión de las fibras C y por lo tanto pues ayuda al dolor. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que estos fármacos inyectados en la cara, sobre todo en cabeza y cara, lo que es lo que nos puede pasar, que puede causar alopecia y atrofia grasa. Y esto pues es un problema tenerlo siempre presente, siempre una firma y un consentimiento informado, la información al paciente y pues la aceptación con los riesgos que puede ocasionar. Además de todo lo que nosotros ya sabemos que para la selección del paciente, los efectos adversos clásicos que de todo el intervencionismo tenemos que sumarle y tener cuidado pues con la infección, con el hematoma, con la hinchazón posterior al procedimiento, las parestesias que pueden quedar después del procedimiento y el daño de las estructuras vitales como es el ojo cuando abordamos B1. La siguiente, por favor. Para el bloqueo, nosotros hacemos el bloqueo con ultrasonido, realmente prácticamente no hacemos nada a ciegas. En mi caso, yo siempre utilizo un ultrasonido de grado imagenológico, que es el que se ve en la pantalla. Hay muchísimas alternativas realmente para este bloqueo que en términos en manos de expertos es sencillo. De todas maneras, sí prefiero utilizar siempre yo una ecografía de grado radiológico y si se puede, pues esta sonda en palo de hockey es la que nos va a ayudar para los bloqueos periféricos de este nervio. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues los forámenes, que son estructuras hipoecoicas en la corteza del hueso, se identifican así. El enfoque de plano, fuera de plano, pues tiene un resultado similar, no hay una preferencia. Y la evaluación con Doppler y la aspiración negativa son mandatorias, siempre. La siguiente, por favor. Entonces, pues, para encontrar el foramen supraorbitario, el agujero supraorbitario, pues, se encuentra a lo largo del borde orbitario superior del hueso frontal. Por lo tanto, vamos a colocar la sonda en el plano axial, en el borde orbitario superior, con el centro aproximadamente en la línea medio pupilar. Y, pues, vamos a encontrar esta imagen donde está el asterisco, pues, es donde nosotros debemos colocar la aguja, sabiendo que todo lo que está a la izquierda de nuestra pantalla es lateral. Para el foramen infraorbitario, pues se coloca la sonda en el plano axial,
en el maxilar a nivel de la fosa nasal con el centro de la sonda en la línea medio pupilar del dado que estamos abordando. Igualmente vamos a obtener esta imagen en donde el asterisco va a ser nuestro target. Y por último, el foramen mentoniano vamos a utilizar, a identificar con la sonda, colocándolo en el plano axial en el ángulo inferior de la mandíbula. Igual encontramos pues esta imagen y es ahí donde vamos a dirigirnos con nuestro target. Ese es nuestro target. La siguiente, por favor. Bueno, para abordar el ganglio de Gasser, para hacer un bloqueo del ganglio de Gasser, pues yo ocupo la sala de fluoroscopía. Se puede hacer también con arco en C. De hecho, en Estados Unidos la mayoría de intervencionistas lo hacen así. Sin embargo, por el poder de imagen, yo prefiero hacerlo en la sala de angiografía. Así se puede abordar también el nervio mandibular, el nervio axilar. Y como sabemos desde hace mucho tiempo, esta es una bibliografía del 2007, el bloqueo del ganglio de Gasser o el abordaje del ganglio de Gasser se asocia con complicaciones graves. En este sentido, el ganglio sensorial, el ganglio de Gasser, sabemos como nos ilustraron los compañeros, se encuentra en el cabo de Meckel, está contenido en la fosa craneal media y se puede abordar a través del agujero oval, que va a ser la estructura anatómica que nosotros vamos a identificar para poder colocar nuestra aguja. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que identificar. Esta es la imagen en AP que nosotros buscamos. Miren, la aguja ya está introducida ahí, pero se observa el agujero oval. Ese es nuestro target, esa es la estructura que nosotros debemos abordar. Y si es que nosotros no identificamos la estructura, pues simplemente no podemos avanzar la aguja por el cuidado que debemos tener en este abordaje, ¿no? Acordémonos que la lesión vascular puede causar hematomas en la cara, en la órbita, las inyecciones inadvertidas podrían causar anestesia espinal total, bloqueo motor, aparte de todos los problemas infecciosos, neuroinfecciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros ya abordamos con la aguja, nos acercamos al agujero oval, sentimos que ya estamos cerca del hueso o sentimos del hueso, tenemos que obligatoriamente hacer una vista AP, que es esta que nosotros encontramos acá. Y miren, esto es importantísimo. Veamos la punta de la aguja en donde está, justamente en la intersección del clivus y la cresta petrosa del hueso temporal, aquí. Entonces, esa es nuestra profundidad que nosotros debemos alcanzar y ahí pues colocaremos los medicamentos, ¿no? Como les había comentado, aquí generalmente colocamos 0,5, pero siempre de 0,1 en 0,1 para ver respuesta. Paciente obviamente monitorizado, etcétera. La siguiente, por favor, Doc. Y por último, pues la radiofrecuencia. Aquí es muy importante que nosotros tengamos una buena selección del paciente. Eso nos va a permitir el éxito del tratamiento. Los pacientes con síntomas refractarios o que se controlan de forma parcial son los mejores candidatos. Es el tratamiento de elección versus otras modalidades de tratamiento del ganglio de Gasser, sobre todo en pacientes frágiles, en pacientes con comorbilidades, pacientes que no pueden operarse. Esos son los pacientes que van a ir mejor. Lo hacemos con el apoyo de anestesiología para una sedación. Esta sedación debe ser una sedación intermitente. O sea, cuando nosotros entramos con la aguja, pedimos que haya una profundidad anestésica, luego salimos de la sedación, hacemos las pruebas motora y sensitivas respectivas, verificamos que todo sea correcto y volvemos a solicitar una sedación para poder quemar, ¿no? Obviamente, paciente en sala de angiografía con toda la monitorización pertinente y con todo el cuidado, ¿no? Asepsia, antisepsia, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Algunas consideraciones, algunas perlas, algunas cosas que debemos tener siempre en cuenta, que los puntos de referencia anatómicos son los de Harter y que nos guían la entrada de la colocación de la aguja. Entonces ahí tenemos tres estructuras importantes de las cuales nosotros debemos ubicarnos para poder iniciar la colocación a través de piel, tejido celular subcutáneo y acercarnos hacia el agujero oval.
La aguja en el foramen oval puede provocar una respuesta del depresor del trigémino y esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque puede haber una hipotensión y una bradicardia transitorias, pero que pueden ser significativas y que pueden llegar al paro. Entonces, pues anestesia siempre, pues con toda su medicación de emergencia y que nosotros siempre estemos viendo también en la pantalla del angiógrafo nuestra monitorización para que cuando estemos cerca con la punta de la aguja, ver esta posible respuesta y actuar en consecuencia, es decir, retirarnos, mover la punta de la aguja o medicación urgente. Luego, como les comentaba, hacemos mandatoriamente las puestas sensoriales y motoras. La estimulación eléctrica generalmente se logra entre 0.2 y 1 voltio. Entre menos nosotros tengamos respuesta, pues la colocación de la punta de la aguja será mejor. Entonces, generalmente con 0.4, 0.5, pues ya estamos bien, ¿no? Y las lesiones en las cuales nosotros programamos la radiofrecuencia suelen ser de un máximo de 0.5 voltios a 7,75 ciclos por segundo a una temperatura de 55-80 grados durante 30 a 120 segundos. Aunque nosotros revisemos en la bibliografía múltiples esquemas, realmente no hay un consenso para esto tampoco. Podemos ver varios autores con varios protocolos, igualmente del centro donde se haga hay protocolos que ya están establecidos, pero generalmente varían dentro de esto que hemos mencionado. La siguiente, por favor. Estos son un par de videitos que esperemos corran, por favor, Mido. Eso, ahí está. Este es un paciente con una neuralgia del trigémino del lado izquierdo. Entonces, miren cómo hacemos la estimulación motora y pues estamos ahí, ¿no? Verificamos, este es un paciente con la neuralgia del trigémino del lado derecho. Igual es en la estimulación motora y vemos que exactamente estamos donde queremos estar previo a realizar la radiofrecuencia. Si ustedes notan, nosotros estamos haciéndole ahorita la siguiente, por favor, por tomografía, el procedimiento, que es una alternativa a la fluoroscopía también, y obtenemos estas imágenes, ¿no? O sea, la preferencia o la elección de qué guía radiológica utilizar, pues está en dependencia de la curva de aprendizaje del intervencionista y por selección propia del paciente, del intervencionista y de que veas qué es lo mejor para tu paciente. Si tú quieres saber exactamente en dónde colocas la punta de la aguja, pues puedes hacer una reconstrucción tridimensional y miren cómo se ve aquí la reconstrucción muy, muy bonita y vemos que la aguja está pues a punto de introducirse en el agujero oval, es decir, estamos en el sitio exacto. Esta es una pacientita que tenemos con 2, 3 años de seguimiento, pues es lo que buscamos, pacientes sin dolor o con un dolor controlado con el tratamiento farmacológico que ya habíamos comentado. Y la siguiente, por favor. Creo que ya teníamos todo ahí. Sí, y eso es lo que quería compartirles. No sé si es que podemos abrir una ronda de preguntas, hasta aclarar alguna duda, algún comentario, pues son bienvenidos. Y pues a mí me pueden encontrar como en Facebook como Iván Salazar, o y pues en mi mail personal también. Siempre estoy dispuesto a abrir, a compartir con todos los colegas cualquier situación. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Muchas gracias, doctor Salazar. Bueno, quedamos con ustedes, con el público, para sus preguntas, sus inquietudes, para poder resolver de acuerdo a su preferencia. Está el doctor Luchito Arias, doctor Salazar, mi persona, también tal vez el doctor Mario nos pueda colaborar en alguna cosa. Pues dejo abierto el panel. Muchas gracias. Yo tenía un par de preguntas para el doctor Luchito Arias. La pregunta es, no sé si consideras que los opioides tienen algún rol en el manejo de la neuralgia del trigémino y qué tipo de opioides. Aló, Marito, si se volvió, se oyó la voz. ¿Dónde? ¿Puedes repetir? Sí, la pregunta que te decía es si consideras que los opioides, sobre todo los de liberación rápida, podrían tener algún rol en la neuralgia del trigémino y
cómo se podría administrar. Ya. Bueno, sí tenemos la posibilidad de la utilización en procesos agudos que sí tiene pues aceptación. Más que todo un último trabajo en relación a antiinflamatorios que profundamente pueden actuar para combatir este tipo de situaciones, lo hay. Y yo creo que dentro del protocolo adicional o coadyuvante se podría considerar eh, la utilización de los opioides en primera instancia para una crisis, porque realmente da mucho, la sintomología es muy evidente, es muy grande y para que acudan a emergencia y todo tipo de situaciones que les pueda ayudar. Quizás te pueda aportar como un coadyuvante que en caso de que las medicaciones normales vía oral que se retardan, que hasta hacer su efectividad puede ser conveniente, pues la utilización de este tipo de medicación. Si alguien tiene algún otro, pues puede. Y yo quisiera Gracias. comentar, gracias Marito, yo sí quiero comentar, a mí me parece que este es un dolor, como mencionamos, muy intenso. Y en ocasiones la carbamazepina por sí sola no es una buena alternativa en el paciente porque realmente se le ve muy dolorido. Realmente vienen e incluso con una frazada en la cabeza porque aunque el frío incluso les ocasiona aumento del dolor. Entonces hemos empleado nosotros en el tratamiento de la neuralgia morfina en dosis con horario en dosis de morfina de depósito, 10 miligramos incluso cada 8 horas, con un resultado bastante bueno, bastante adecuado. Y como ustedes comprenden, el tratamiento de la neuralgia del episodio agudo se controla bastante bien. El hecho es de que se debe emplear o hemos empleado por lo menos durante 20, 21 días, un mes, y la etapa de destete es bastante más difícil del inicio. Entonces, no hay que desesperar, hay que hablar con el paciente de inicio y decirle que este tratamiento no se puede suspender tan rápido como desaparezca el dolor, sino que hay que prolongar el tratamiento por lo menos unos 2 o 3 meses más. Obviamente, hablando con el paciente de la etapa de la peligro de dependencia, que como es un dolor agudo y se controla adecuadamente, el quitar el medicamento más bien resulta fácil. Y ayudar inclusive con un poco de amitriptilina para las noches para que el paciente pueda descansar. Eso nos ha ido bastante bien y hemos podido controlar en forma más adecuada el dolor que solo con la carbamazepina, por ejemplo. Muchas gracias, Luchito. Para el doctor Salazar quería hacerle una pregunta. No sé en la parte del intervencionismo si es que ha tenido experiencias con radiofrecuencia pulsada de alto voltaje en los pacientes para evitar la radiofrecuencia térmica, digamos, o convencional. Sí, Doc, sí, la verdad es que a veces se puede hacer incluso mixta, ¿no? O sea, hacer un ciclo de una, parar, hacer un ciclo de otra, otra vez otro ciclo de otra. Como le decía, hay varios esquemas, pero sí, uno muy válido es el que usted menciona, justamente por quitarnos un poquito de encima tal vez del riesgo de una falta de fuerza del macétero, ¿no? Entonces ahí utilizamos la pulsada, solamente que tendríamos que hacer ciclos mucho más largos. Y mencionar simplemente un comentario pequeñito respecto a lo que estábamos conversando de los opioides. Si nosotros elegimos utilizar un opioide, pues los que mejor nos van a ir son los mixtos, que van a la vía descendente del dolor por su mecanismo de acción, y entonces pues la evidencia nos dice que van mejor, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien del público, otra pregunta, algún comentario, algún aporte, por favor?
No sé si Mario nos puedes ayudar. Tú haces también acupuntura. ¿Qué tipo de alternativa de tratamiento en pos de mejorar el dolor o ayuda a la acupuntura en esta neuralgia del trigémino? Bueno, gracias, Víctor. Realmente sí hay algunos, digamos, capítulos en la acupuntura que se revisa algo de ciertos puntos para manejar la neuralgia del trigémino, pero realmente yo pienso que el algoritmo que presentaste es un algoritmo completamente válido en el cual siempre que se confirme que no sea secundario a una patología crónica específica, en este caso que necesite la intervención del neurocirujano, eh, se debe pasar inmediatamente al manejo farmacológico e intervencionista que cada vez tiene un nivel de evidencia mayor y controla mejor el dolor en los pacientes, incluso con el advenimiento de la radiofrecuencia con mucho menos riesgos potenciales por el área de abordaje. Entonces, en acupuntura se pueden ensayar algunos puntos o algunas sesiones de acupuntura, básicamente para cierto mantenimiento en el control del dolor en algún porcentaje de pacientes que en principio todavía tienen dudas en someterse al intervencionismo. Pero si realmente el paciente es candidato y acepta la forma del intervencionismo y los riesgos, pues creo que debe pasarse a ese punto. Y también cuando ya tiene algún tiempo y la medicación empieza a ser incontrolable, ya no le controla su dolor. Muchas gracias. El doctor Alex está pidiendo la palabra, por favor. ¿Cómo está? Buenos días. Excelente. Pues. A ver, yo les conté lo que hago ya en Loja. Me puse a hacer igualmente radiofrecuencia pulsada hasta 10 minutos a 65 voltios. Es verdad que en unos pacientes fue bien, pero sobre todo en unas neuralgias posherpéticas. Y en los otros no va bien. Me ha tocado repetir y hacer ya la quemadura. Y por último me quedó una disestesia en un paciente. Entonces, no sé usted, doctor, qué parámetros usa, porque yo sé usar 70 grados 1 minuto y radiofrecuencia pulsada 6 minutos a 65 volts, se la hago mixta. Sí, perfecto, Doc, perfecto, la verdad es que va muy bien. Yo solamente apoyaría lo que usted comenta porque realmente, sí, como le digo, no hay evidencia, pero siento que si hacemos solamente la pulsada, vamos a tener los resultados que usted mencionó. Ahora, el asunto de hacer, en cambio, la térmica, sobre todo cuando nos vamos con el tiempo más prolongado, ese asunto de la disestesia hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, hay que realmente tener cuidado porque a veces es una secuela molestosa, ¿no? Entonces, todavía hay que ir desarrollando eso, pero independientemente de cualquier otra alternativa, los pacientes van bien. Los pacientes van muy bien y es lo que mejor tenemos hoy por hoy, ¿no? Doctor, alguna pregunta y ver si podemos hacer un consenso entre los que manejamos esto. A ver, yo tengo una paciente que voy metiéndole 3 veces. No sé hasta cuántas veces podremos meterle. O sea, a unas 5 veces, 4 veces, si no decir ya no, ahí te quedas. No podemos hacer más. Doc, no sé qué tienen esa parte. Una pregunta. ¿Con qué intervalo ha tenido esta que abordarle? Ha sido intervalo el 1 a los 6 meses. A esa paciente le hice pulsada, le duró 6 meses con mejoría parcial de un 70%. Luego le hice otra pulsada, no le mejoró nada. Le hice a los 3 meses le hice la térmica y ya vamos 4 meses que no hay mejoría, más bien hice disestesia. Y ya no sé si entrarle otra vez a quemarle otra vez ya, pero solo quemadura, no sé. Esa es mi pregunta. Les preguntaba a los argentinos, tampoco me dieron una respuesta, no sé, no creo que han tenido. Es que si nos vamos ya al detalle, en esa pregunta específica, no hay un consenso internacional
pero sí un consenso general de intervencionismo en el cual nos dice que pues podríamos hacer intervencionismo no más de 3 veces al año. En ese sentido, mi experiencia personal, y ese es un criterio personal, yo no he repetido una radiofrecuencia por lo menos en 2 años. En ese sentido, pues yo consideraría reevaluar totalmente el caso, realizar una resonancia magnética con protocolo Fiesta nuevamente y hacer la interconsulta multidisciplinaria. O sea, el medicamento farmacológico, o sea, el tratamiento farmacológico, pues va, en este paciente refractario va porque va. La neuromodulación, súper importante, los opioides, como habíamos mencionado, sobre todo las características mixtas, y el asunto de fisioterapia, de las terapias alternativas, que son complementarias a lo que decía el doctor Paz, o sea, la acupuntura pues nos puede ayudar incluso no solo antes, sino después del intervencionismo, pero como terapia complementaria para adyuvancia de lo que ya nosotros hicimos y estamos haciendo con el medicamento. Y la interconsulta con cirugía, con neurocirugía, yo creo que se vuelve ahí en ese caso refractario ya de 4 o 5 veces de radiofrecuencia, se vuelve, yo creo, indispensable. O sea, el tratamiento multidisciplinario hoy por hoy es lo más adecuado, y igual, reevaluar completamente el caso. Y otra de las situaciones es que nosotros no hacemos nada con una imagen actual. Entonces, yo creo que repetir la resonancia con un protocolo Fiesta y que un neuroradiólogo nos informe la resonancia también puede ser algo importante, ¿no? Porque sin desmerecer el trabajo de los radiólogos, cuando nosotros vemos el informe de un neuroradiólogo y de un radiólogo, pues en general tenemos mucha diferencia a veces en detalles, porque cosas grandes no se van a pasar, pero en detalles sí. Y en ese sentido, el doctor, o sea, su paciente ya necesita tal vez abordarle, irnos al detalle, irnos a lo fino y poder buscar más respuestas, ¿no? Porque ya estamos ante un tratamiento avanzado que no responde. Completamente de acuerdo. Pienso que hay que volverle a hacer la resonancia. Ajá. Doc, una experiencia que tengo, yo estuve en España recién y saben que los españoles no utilizan la pulsada. Por más que quieran, por más que le pongamos alto voltaje, no. Tal vez yo empecé mal también con la pulsada, que aparentemente 6 meses le fue bien, para que estaba feliz la paciente, pero le volvió y le volvió hasta con más fuerza, creo. Entonces, el sí, protocolo como le que dicen los decía, españoles, o sea, yo siento que con la pulsada no vamos a tener los resultados que esperamos. Mixta sí, térmica sí, pero solo pulsada no, yo no lo he hecho, solamente pulsada no lo he hecho, justamente por eso, porque creo que necesitamos de mayor fuerza térmica para poder apagar ese nervio, ¿no? Y el problema es que no tenemos consenso. Estamos todavía en evidencia en desarrollo, pero que un procedimiento que en manos expertas puede durar, pues, no sé, un tiempo, porque hay pacientes y pacientes también, ¿no? Pero pues si estamos hablando de quitarle el dolor o mejorar el dolor a un paciente durante 6 meses, 1 año, 2, 3, 4, con un procedimiento que puede durar 1 hora más o menos, pues está muy bien, ¿no? Gracias. Hay una pregunta en el chat de la doctora Gabriela Cáceres. Pregunta tal vez para ti, Luchito, si has tenido experiencia con toxina botulínica y neuralgia del trigémino. Sí, sí me escucho. No, en realidad no he tenido el caso puntual de la utilización de este tipo de situaciones. Yo hacía mención de una revisión de estudios clínicos, evidencia clínica o en ciencia básica. Hacía mención en la presentación, pero no he tenido la oportunidad, pues yo, de aplicar directamente la toxina botulínica del tipo para poder controlar. Lo que sí he notado, tal vez les parezca un poco extraño por la correlación hacia ti o al doctor Salazar en que hace intervencionismo, por la interconexión que existe con las ramas, la B1, la B2, la B3 de las ramas del trigémino,
Hay una posibilidad de tratamiento con el ganglio esplenopalatino. Sí se hacía esa situación con anticipación, con anterioridad, y había la opción de hacer el bloqueo del ganglio esplenopalatino para controlar las neuralgias del trigémino. Tal vez tú, doctor Salazar, tendrás alguna evidencia al respecto. Gracias. Sí, correcto, Doc. De hecho, cuando nosotros hacemos bloqueo diagnóstico pronóstico guiado por ultrasonido, abordar el nervio aurículo-temporal es una de las opciones complementarias también. Y cuando abordamos ganglio de Gasser en los tratamientos refractarios, en los pacientes refractarios, como mencionaba el doctor Espinosa, pues sí, sin duda podríamos complementarnos con un esfenopalatino. Yo no le hago de rutina, al menos de que tenga un componente del esfenopalatino. Entonces, pues previamente tendremos que hacer la prueba correspondiente nasal y si es que es positiva, pues hay que abordarlo. Y lógicamente, cuando nosotros hablamos de neuralgia, de fronto-occipital, de componente facial también, o sea, sabemos que el esfenopalatino está ahí involucrado, entonces nos sirve también para este tipo de cefaleas. Y revolviendo un poquito a lo que estaba comentando el doctor Espinosa también, en ese paciente muy específico que tiene el doctor, yo creo que también después de hacer lo que habíamos comentado, podríamos con todos los riesgos que representa y con una conversación amplia con el paciente y de ver mejorar su calidad de vida, insisto, con los riesgos tal vez sería un paciente candidato a usar glicerol, ¿no? Sí, sí, puede ser la posibilidad. Bueno, hay algunos trabajos con toxina botulínica también que se han hecho. Unas últimas revisiones se publicaron, me parece que hace poquito, en el 2019. Si encuentro el artículo, les pongo en el chat. Específicamente hablan de aplicar entre 50 a 100 unidades internacionales a nivel de, si es que predomina la B1, la B2 o la B3 en las ramas, o a veces en estos tres sitios, en algunos puntos, y parece que puede ayudar en el control, sobre todo en pacientes seleccionados que por alguna situación no aceptan los riesgos de un intervencionismo a nivel del ganglio de Gasser, y se han hecho ya revisiones con la toxina botulínica. Entonces, sí se han hecho tanto para la neuralgia del trigémino y bueno, con un poco menos de evidencia para las neuralgia posherpética también. Entonces, podría ser una alternativa en estos pacientes. Sí, tal vez un comentario pequeñito nada más lo que dijo el doctor Paz, totalmente de acuerdo, solamente que tener cuidado, ¿no? Tener cuidado porque incluso los plásticos, los dermatos se cuidan un poquito de topar la toxina botulínica, sobre todo para B2, por el riesgo de tener ahí una caída del músculo. Entonces, eso y los costos, ¿no? Los costos de una toxina botulínica tal vez hay que considerarlos también, pero menos riesgo, obviamente, sí. ¿Alguna persona más? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte, por favor? Listo, creo. Entonces quedamos a tus órdenes, Mario, para despedir tal vez. Muchas gracias. Yo quería agradecerles a Javier, a Luis y a Iván. Gracias por colaborar en esta sesión. Realmente es muy valioso y también enterarnos pues un poco que acá se está haciendo todo lo que se hace en cualquier otro lado, se puede hacer acá en la parte del manejo del dolor, y eso creo que es lo importante, que en el Ecuador, en todas las ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Machala, el paciente tiene acceso a los últimos tratamientos para poderse beneficiar del alivio del dolor.